Me llamo Aleida Guevara March, soy médico cubana, hija de el Che Guevara y de Aleida March. Son dos compañeros que se conocieron en la guerra de independencia, en la última guerra de independencia de mi país. Mi papá de origen argentino y mi mamá cubana, muy cubana. Ellos se conocieron, una historia de amor muy hermosa, y de ahí nacimos 4 hijos. La mayor soy yo. Nací en 1960, así con el triunfo de la Revolución Cubana. Y esto hace que yo me sienta parte muy íntima de mi revolución, porque crecí con ella. Sí, me fui haciendo una mujer a través de un proceso revolucionario. La sociedad socialista no es perfecta, nunca será perfecta, porque está hecha por hombres y por mujeres. Por tanto, siempre se cometen errores. Lo que pasa es que nosotros tratamos por todos los medios de que se den cuenta que esos errores cometidos por los pueblos, solamente esos pueblos pueden rectificarlo. Son los únicos que tienen derecho a hacerlo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, el socialismo en Cuba, como les decía, no es perfecto. Pero les puedo narrar más o menos, en forma por supuesto muy resumida, la vida de una muchacha, una niña que crece en Cuba, se educa en Cuba. En mi caso, por ejemplo, fui al círculo infantil muy chiquitica porque mis padres trabajaban. Y desde el primer momento tuve amiguitas, amigos, jugábamos juntos, una infancia tranquila, feliz, sin peligro ninguna. Muy linda, de verdad no puedo decir otra cosa. Con muchas carencias materiales, eso es cierto, tampoco lo voy a negar, ¿no? No teníamos un montón de cosas que otros niños podrían tener, como juguetes sofisticados, o a veces querer comer un caramelo y no tenerlo al alcance. Sí, esas cosas podían pasar, pero no eran importantes para nuestra vida. El jugar con otros muchachos en las calles, libremente, sin ningún tipo de preocupación de nuestros padres, nos daba una libertad tremenda. Así fuimos creciendo. Aprendimos a decir lo que pensábamos, sin problema ninguno. Fui militante de la Unión de Jóvenes Comunistas cuando ya tenía edad para hacerlo, en una escuela militar, porque el triunfo de la Revolución, prácticamente en los primeros años, se crea la Escuela Militar Vocacional Camilo Cienfuegos, en honor a uno de los hombres más hermosos de nuestra revolución, Camilo Cienfuegos. Él desgraciadamente desaparece en el primer año de la revolución, en un accidente de aviación. Nunca encontramos sus restos. Se buscó por todo el país. Pero ese hombre quedó en la imagen del pueblo cubano. Y se hace esta escuela de niños, adolescentes, para formar a las nuevas generaciones de militares cubanos. Y ahí fui a parar yo por voluntad propia. Déjenme decirle que mi mamá no quería que me becara, porque es una escuela que entrábamos los domingos por la noche, salíamos el sábado al mediodía, teníamos ese ratico en la casa y después volvíamos nuevamente para la escuela. Mi mamá no quería que yo me becara porque era una niña muy tranquila, muy estudiosa, sin ningún tipo de problema. Además, su hija mayor, que siempre la ayudaba con el resto de mis hermanos. Pero yo decidí que quería estar en la escuela y fui. El primer año fue durísimo, porque fue un enfrentamiento a una realidad muy difícil, con una disciplina militar, por supuesto, a la cual yo no estaba adaptada. Y en los primeros meses lloraba porque me quería ir de la escuela. Pero mi mamá siempre tuvo algo importante en nuestra educación, y es que lo que usted empieza, usted lo termina. Y así fue. Terminé 6 años en esa escuela militar. Allí tuve profesores de ruso, por ejemplo. Eran las esposas de los militares, de los oficiales soviéticos que estaban en Cuba en esa época. Y casi ninguna era una maestra profesional, pero hacían su mejor esfuerzo para que nosotros pudiéramos aprender ruso. Por supuesto, lo que aprendimos de ruso ya se podrán imaginar ustedes que es muy elemental, ¿no? Y la pronunciación deja mucho que desear, pero son recuerdos
lindísimos de nuestra vida. Y yo aprendí a querer a una de estas maestras muchísimo, le decía Mamushka, porque siempre estaba ahí atenta, dulce, cariñosa, y ella fue para mí como un ejemplo de lo que podría ser una mamá rusa, ¿no? La verdad es que aprendí a querer al pueblo ruso a partir de mis maestras. Fue muy bonito para mí. Después, claro, al estudiar historia, al estudiar la vida de la revolución mundial y de los movimientos revolucionarios en el mundo, pues claro, la admiración por Vladimir Ilich Lenin, por el pueblo ruso en general, creció, y creció mucho. Sentimos mucho la pérdida de la Unión Soviética, eso es cierto, pero aprendimos precisamente de todos esos problemas que ustedes presentaron a resolver los nuestros, a tratar de resolver los nuestros. Se dice fácil, pero es difícil. Cuando Carlos Marx, por ejemplo, habla de que al entregársele la fábrica a los obreros cambiaría la sociedad, cambiaría la vida, quizás no se dio cuenta que la mentalidad del ser humano es muy difícil de cambiar. Tú puedes cambiar de un tajazo la cuestión económica, puedes cambiar la sociedad, pero la mente del hombre le cuesta mucho trabajo cambiarse. Y durante siglos hemos estado dominados por el capitalismo, la presión del dinero sobre nosotros siempre fue muy grande, y nuestros familiares, nuestras familias, nuestras generaciones no pueden salirse tampoco totalmente de esa presión. Hay hombres, por ejemplo, como el Che, que marcan la diferencia, sí, un comunista completo, pero de verdad, que no le interesaba para nada las cosas materiales. Yo creo que el primer regalo que mi papá me hizo a mí en mi vida fue un payaso de trapo, de tela, relleno de guata. Mi mamá casi le peleó porque ella le había dejado la mayor parte del salario para que me comprara algo lindo, como casi nunca me podía ver, por lo menos que me regalara algo bonito. Pues pueden creer que me encantó el payaso aquel y mi mamá se tuvo que quedar calladita porque mi papá me había comprado algo que realmente me gustaba. Y así, este hombre siempre fue marcando también en nuestras vidas esa cuestión de no vivir por la cosa material. A ver, aclaro, no somos idiotas, no somos tontos. Nos gustan las cosas bonitas, las cosas buenas, como a todo el mundo, pero ese no es el eje de nuestra vida. Y eso sí marca la diferencia. Durante mucho tiempo, la Revolución Cubana ha tenido que enfrentar a un enemigo muy poderoso, que es el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Lo primero que comienza es un bloqueo brutal, un bloqueo económico brutal, pero que ese bloqueo originalmente no debía tocar ni medicinas ni alimentos. Es lo primero que cierra, es lo primero que impide que llegue al país. Y eso provoca un dolor extraordinario en el pueblo cubano. Como médico, por ejemplo, si yo tengo un paciente que sé que hay un medicamento que es lo que le viene bien a ese niño, ¿por qué no puedo optar por él? ¿Por qué no puedo pedir que tenga ese medicamento mi paciente? Simplemente porque no me lo venden. Nadie me lo vende. Teniendo Cuba el dinero para comprarlo, nadie oferta el medicamento. Tenemos que hacerlo a través de terceros y cuartos intermediarios, lo que hace que ese medicamento, ya de por sí caro, se encarezca extraordinariamente. Eso perjudica la salud del pueblo, por supuesto. Por eso hemos tenido también que buscar alternativas. Y en la salud cubana comienza desde los primeros momentos a desarrollarse un aspecto muy importante, que es la prevención. Porque nos dimos cuenta que era mucho más fácil prevenir una enfermedad que tener que curarla. Pero también tiene un carácter internacionalista. Desde que nosotros nos formamos como médicos, tenemos en nuestra mente que podemos servir a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Y eso es nuestro deber como médicos, sin pedir nada a cambio. Simplemente es nuestra función social, para eso nos hacemos médicos. Y esa es la formación que hemos tratado de darle a las nuevas generaciones. Hay problemas.
Sí, hay problemas. Hemos pasado periodos muy difíciles. Empezamos por un periodo especial cuando cae el campo socialista europeo, cuando desaparece la Unión Soviética. Nosotros teníamos una relación con el antiguo Kamen que nos permitía vivir muy bien, realmente muy bien. Nosotros dábamos azúcar, níquel, cítricos y recibíamos a cambio petróleo, medicamentos, alimentos. Vivíamos muy bien. Y de pronto ese campo desaparece totalmente, totalmente. Es decir, que Cuba toca fondo económicamente. Hay que volver a subir, pero ahora hay que hacer las escaleras, fíjense, escalón por escalón con nuestros propios recursos. Muy pocos recursos, muy pocos. Los españoles nos expoliaron prácticamente en la dominación de las cosas más hermosas que teníamos desde el punto de vista natural, pero no conocían el níquel. Nos quedó una buena reserva. Después vinieron los gringos, que sí lo conocían, y lo explotaron todo el tiempo y todo lo que quisieron. Bueno, eso hace que en Cuba tengamos muy pocos recursos para negociar. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Es que a pesar de tener algunos de esos recursos, a pesar de tener unas playas hermosísimas que podríamos explotar desde el punto de vista de turismo, hay siempre una presión a través del bloqueo. Porque ya no es solamente el bloqueo una cuestión que cierra Cuba, no. La cuestión del bloqueo es que intenta que ningún país del mundo se relacione libremente con Cuba. He ahí el efecto más importante de ese bloqueo. Pongamos un simple ejemplo. Hay, por ejemplo, una empresa rusa que quiera comerciar con Cuba. Si esa empresa rusa tiene capital de Estados Unidos, por la ley del bloqueo nunca podrá comerciar con Cuba, porque ellos pueden sacar ese capital de esa empresa. Si esa empresa produce cosas que tengan un 10% de componentes de Estados Unidos, limitado por el bloqueo, no pueden vender esos productos a Cuba de ninguna manera, porque Estados Unidos le cierra el comercio totalmente, le impide adquirir esos elementos y le impide vender sus productos en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica. Resultado, no pueden comerciar con Cuba. Ahora, el problema es que tenemos que vivir con ese bloqueo, tenemos que buscar alternativas a ese bloqueo. La solidaridad ha sido un componente muy importante y eso es real. Lo hemos recibido desde el primer momento del triunfo de la revolución y aún antes del triunfo de la revolución. Ya teníamos solidaridad. Esto ha hecho que la revolución cubana pueda ir creciendo a pesar de ese bloqueo y pueda ir buscando soluciones a los problemas. Es lento, por supuesto, es lento porque, por ejemplo, todavía hoy tenemos dificultades con vivienda. Ustedes se imaginan, después de 60 años de revolución socialista, todavía haya campesinos nuestros con pisos de tierra. Eso es inadmisible. Eso no puede ser, no puede ser. Sin embargo, ocurre. Porque muchos de estos recursos los hemos tenido que invertir en ayudar a otros pueblos también. Y eso es cierto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una brigada de médicos en Haití y esa brigada de médicos en Haití la hemos mantenido con la fuerza del pueblo cubano, con la economía del pueblo cubano. Por tanto, muchos de nuestros recursos han tenido que ser utilizados para ayudar a ese pueblo. No crecemos lo rápido que deberíamos crecer porque tenemos que compartir, y eso es lo más lindo de la Revolución Cubana. El día que perdamos eso, dejamos de existir como revolución socialista. Y no creo que tengamos realmente el deseo de ceder eso. Me parece que no. Si conozco bien a mi pueblo, y creo que lo conozco bien, vamos a defender esta revolución hasta las últimas consecuencias. Los problemas. Tenemos que trabajar muchísimo con la gente, sobre todo con los jóvenes. Son el eje fundamental de cualquier sociedad, son el presente y el futuro. Por tanto, hay que trabajar muchísimo con los jóvenes. Ahí están nuestras mayores dificultades, cómo llegar a ellos. A pesar de la penetración ideológica, a pesar de la influencia de toda la prensa internacional sobre ellos, de la moda, de todas las cosas que se utilizan para llamar la atención a un joven.
¿Cómo trabajar con ellos? Bueno, una de las cosas más importantes es darles responsabilidad y darle trabajo de verdad, que se sientan responsables de esta sociedad, que ellos sepan lo importante que son realmente para la construcción de esta sociedad. Tenemos hombres y mujeres que ya peinamos canas y podemos tener cierta experiencia, está bien, perfecto. Bueno, esta gente es la que tiene que trabajar con los muchachos y la que tiene que tener a su alrededor siempre a jóvenes. Primero porque eso decía mi papá, que hablar a la juventud le daba una energía extraordinaria. Y es verdad, cuando tú hablas con los jóvenes, tú sales como, no sé, más fuerte, con más energía. Un poco será que se pega eso, ¿no? Pero lo cierto es que hablar con la juventud te abre también camino, te enseña muchísimas cosas. Tenemos que darle un lugar mucho más importante a los jóvenes en el desarrollo de nuestra sociedad. Ahí tenemos que trabajar. Pero miren, una cosa que nos ha fallado, yo creo que ha fallado en todo el campo socialista en general, es que, ¿se acuerdan lo que les decía que Carlos Marx decía, no? Cuando la fábrica pase a manos del trabajador, pues será diferente la producción, lo sentirá suyo, lo sentirá propio. Y eso no lo logramos. No hemos logrado mantener ese amor a tu fábrica, es decir, esa identidad con lo que tú estás haciendo. Al inicio de la revolución, es verdad, cuando se nacionalizaron las empresas, la gente decía, mi fábrica, mi industria. Tú le preguntas ahora a un trabajador y dice, la fábrica, la industria. Hemos perdido eso. ¿Dónde? Bueno, hemos cometido errores, por supuesto. Uno importantísimo es que no hemos logrado discutir el plan de trabajo económico con los obreros. Mi papá siempre decía, si ese plan económico no es aprobado, y de verdad, pero aprobado, discutido y propuesto por los trabajadores, no tiene vida. Y es cierto. Tú puedes tener a los mejores economistas del mundo trabajando y proyectando cosas. Si eso no es asumido por el trabajador, si eso no es discutido, analizado, interiorizado por el trabajador, no camina, no tiene vida. Y nosotros todavía en eso fallamos. No somos capaces de verdad de llegar a nuestra gente y decirle, miren, la meta sería esto. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo lo hacemos? La fábrica que ustedes están hoy teniendo en sus manos, ¿podría hacer eso? ¿Podría ser realmente factible hacer este proyecto? Arriba, las opiniones, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo logramos? Con los trabajadores, los únicos que pueden hacer que esto funcione son los obreros. Y los campesinos también. A veces yo me pongo muy molesta, de verdad, porque veo los panfletos que los partidos de izquierda, partidos comunistas entre ellos, hacen para los obreros y los campesinos. Y no es de hablarle de la plusvalía o de la ley de no sé qué, no. Si estás hablando con campesinos tienes que hablar del producto de la tierra y tienes que mostrarle dónde está el beneficio de seguir con una sociedad socialista. Tienes que mostrárselo. Las cooperativas nos pueden ayudar, pero siempre y cuando funcionen adecuadamente. Si una cooperativa es simplemente impuesta por alguien que decidió que ahí había eso no funciona, no funciona. Las cooperativas tienen que tener la vida del campesino dentro, el deseo de funcionar, el deseo de realizarse y la posibilidad de crecer. ¿Cómo crecen? Bueno, a través de sus productos, con pequeñas industrias locales, lograr hacer de la agricultura una industria también. El Che siempre decía que nosotros, por ejemplo, que éramos monocultivadores de caña, nunca íbamos a ser ricos con el azúcar de caña. No, Cuba tendría que desarrollar los derivados del azúcar de caña. Y una vez que Cuba lograra eso, entonces empezaría a obtener riqueza. Y es verdad, lo ha demostrado la práctica. Entonces tenemos muchas cosas todavía que resolver. Tenemos muchísimas cosas que hacer como pueblo, pero necesitamos paz. Necesitamos que nos dejen tranquilos y sobre todo que nos quiten el dichoso bloqueo, señor. Esto limita totalmente el desarrollo del pueblo cubano. Cuando yo fui, por ejemplo, de misión internacionalista a Nicaragua, tenía 22 añitos. Ahí terminé mi último año de carrera de medicina. Después regresé a Cuba porque
Fidel mandó a sacar a todas las mujeres del país porque había una amenaza de invasión estadounidense. Por tanto, él, como siempre, protegiendo a sus mujeres, nos hizo regresar al país. Pero yo me sentí mal porque mis compañeros se habían quedado en Nicaragua en una situación de riesgo de vida y yo estaba tranquila en La Habana. No podía ser. Se me ocurrió irme a Moa. Después les contaré las historias de Moa, eso es otra cosa. Pero cuando regreso de Moa, estoy en el hospital Pedro Borrás, donde yo era la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, de los pediatras allí, y viene otra misión. Bueno, yo dije, sí, acabo de llegar de Nicaragua, hacía un año que estaba en Cuba, pero yo no tenía ningún compromiso serio, sí, podía hacer otra misión sin problema, sin afectar a nadie. Y decidí aceptar la misión. Y la nueva misión era Angola, en guerra también. Pero no solo eso, es vivir en el mundo africano, es sentir lo que significa la miseria, la discriminación racial, la esclavitud, la colonización, lo que significa eso para un ser humano. Cuando uno aprende eso, seguramente se hace mejor persona. Y a mí me pasó. Esos 2 años en Angola quizás fueron los más duros de mi vida. Pero eso era lo que hacía mi pueblo, fíjate. Desde el primer momento que tú eras médico, que empezabas a tus funciones como médico, ya sabías que tenías que ayudar a cualquier parte del mundo, porque ese es tu deber como profesional, ¿no? Y fuimos a Nicaragua, después fuimos a Angola, y fue una experiencia que nos marcó para toda la vida. De verdad, nos hizo seguramente mejores seres humanos. Todo eso se los cuento porque de alguna manera, cuando empieza ese llamado periodo especial que desaparece el campo socialista europeo, las cosas se ponen muy difíciles en Cuba. Les dije que tocamos fondo económicamente. De alguna manera, la revolución tiene que seguir existiendo. Bueno, empieza el turismo, empieza toda una serie de cosas nuevas para nosotros, que fue difícil en los primeros momentos. También comienzan a venir los males de la sociedad capitalista, la corrupción, la droga, la prostitución. Todo eso nos golpeó duramente. Pero fuimos resolviéndolo poco a poco, hablando con la gente, mostrando nuestras verdades, volviendo a buscar lo mejor de la sociedad socialista. Todo eso lo íbamos logrando y en un momento determinado se decide que podemos ayudar a otros pueblos, seguir ayudando a otros pueblos con misiones, pero ahora estas misiones van a ser pagadas. Y en ese momento yo pensé, estamos perdiendo quizás algo hermoso, ¿no?, de la solidaridad, pero no, estaba equivocada, de verdad estaba equivocada, porque esos hombres y mujeres nuestros iban a los lugares donde ningún otro médico iba, solo los nuestros. Y de verdad que fue extraordinario lo que empezamos a hacer nuevamente. Ahí de verdad vi que mi pueblo seguía existiendo. He hablado muchísimo y me hacen muchas preguntas también ustedes relacionadas con la situación actual de Cuba. Miren, nosotros decimos como los mexicanos, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Ellos dicen así y nosotros también. La influencia del gobierno de Estados Unidos y de toda esa mafia de origen cubano del sur de la Florida es impresionante. Es decir, se gastan millones de dólares solamente en tratar de hacer daño al pueblo cubano. Pero ¿cómo? Ya se dieron cuenta que las guerras no funcionan, que es un pueblo preparado militarmente, que defiende paso a paso su soberanía, entre paréntesis. Por ejemplo, yo que estoy formada como médico, disparo bastante bien, tengo buena puntería. Es decir, estoy entrenada para defender mi territorio nacional, sin ningún tipo de problema. Eso hace que busquen entonces alternativas. Las alternativas que hay hoy en la modernidad son las de comunicación. Ahí comienza toda una propaganda con gente además que dan dolor, realmente da repugnancia, porque
ves a una muchacha, por ejemplo, negra, que con esta revolución se hizo persona, porque aquí había racismo, y con la revolución se eliminó todo eso y se le dio todos los derechos humanos reales que tiene cualquier ser humano, no importa el color de su piel, ni su sexo, ni nada. Y todo eso, para que una muchacha que se ha crecido, ha nacido con esta revolución, diga que es descendiente de Maceo, hija de Maceo, siendo una tipa que intenta vender a su propio país, que entregar a su propio pueblo, hombre, eso para mí fue como una puñalada en el pecho. Es una falta de respeto al pueblo cubano, que semejante bicho diga semejante cosa. No. Miren, la indignación que nos puede dar a muchos de nosotros es tremenda, porque ver jóvenes malgastándose en ese tipo de situaciones, tratando de hacer daño a los signos patria, a las obras de arte, las esculturas de los héroes de la revolución, no de la última etapa, sino de toda la lucha insurreccional cubana. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Es herir al pueblo cubano. Lo que pasa es que no tienen memoria. Los Estados Unidos de Norteamérica vuelven y vuelven a repetir los mismos errores, sin tener en cuenta ni de qué pueblo se trata, ni de la cultura de la gente, ni de las raíces de esa gente. En este país, en los años antes de la revolución, unos marines estadounidenses borrachos se subieron en la estatua de José Martí del Parque Central de La Habana y orinaron sobre ella. Aquello fue repudiado por el pueblo entero. No teníamos revolución todavía, ni tenemos este nivel cultural que hoy tiene este pueblo, no lo teníamos, y reaccionamos así. ¿Cómo no vamos a reaccionar ante estas cosas nosotros, que somos un pueblo educado, formado por ideales, por raíces culturales fuertes? Es lógico que reaccionemos ante eso, pero no piensan, no estudian la historia, no miran las cosas que han pasado y se tiran a hacer lo mismo que hacen en el África, en el Medio Oriente. No es igual. Esto es un pueblo que ha tenido una revolución socialista por más de 60 años, que lo que se ha preocupado es en cultivar a la gente, en darle un nivel cultural a la gente. ¿Saben por qué? Porque la única forma realmente de ser libre es ser culto, para que nadie te engañe, nadie te manipule, nadie te utilice. Y a pesar de eso, siguen cometiendo los mismos errores con este pueblo. ¿Dónde está el problema? Que hay gente nacida con esta revolución que no hemos logrado llegar a ella. Es real, es cierto. Y tú ves los jóvenes, algunos jóvenes en las calles, algunos jóvenes protestando, algunas personas además haciendo cosas indebidas totalmente, que aquí en Cuba no se ve nunca, como es asaltar una tienda o virar un carro o hacer daño a nuestros policías, que además son nuestro pueblo, son nuestra gente. No. Claro que da para pensar, claro que nos tenemos que poner a pensar dónde hemos fallado con estos muchachos, dónde nos hemos equivocado, dónde tenemos que rescatar ese trabajo, cómo hay que hacerlo, cómo llegar a ellos. Todo eso tenemos que pensar, por supuesto que sí. El presidente del país se ha ido reuniendo con jóvenes, se ha ido reuniendo con intelectuales, se ha ido reuniendo con profesionales de distintas ramas y ha ido conversando y oyendo, escuchando las cosas. Muy interesante, de verdad. La televisión cubana ha recogido muchos de esos encuentros y ha sido interesante el intercambio. No es suficiente, por supuesto que no. Hay que trabajar mucho más profundamente, hay que ir a donde está realmente el quid de la cuestión e ir resolviendo las cosas con nuestro pueblo. José Martí tiene un poema muy hermoso que es Cultivo una rosa blanca. Él decía que él cultivaba una rosa blanca para el amigo sincero, pero para el enemigo que le arrancaba el corazón con que vivía, también era capaz de cultivar esa rosa blanca.
Martí está por encima de nosotros. Yo todavía no logro hacerlo. Se los aseguro que todavía yo no logro a ese nivel de José Martí. Porque la indignación que siento por dentro es muy grande todavía. Es muy grande. No se me quita fácilmente, no. ¿Saben por qué? Pues son muchos años trabajando por mi pueblo. Son muchos años entregando mi vida por este pueblo, por este país, para que ahora vengan unos idiotas a dejarse manipular y a dejarse llevar por don dinero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos tenemos necesidad, sí. Todos tenemos necesidad de montones de cosas, porque el dichoso bloqueo impide que Cuba pueda comprar el alimento que nos hace falta, los medicamentos que nos hace falta. En este momento tenemos más de 200 faltas de medicamentos en las farmacias cubanas. 200 renglones de medicamentos faltan, es cierto. A mí me da vergüenza que en algunos momentos hemos tenido que decirle al paciente que está ingresado que tiene que buscarse el antibiótico porque no lo tenemos, no lo hay en el hospital. Ay, pero cuando tú vas a internet te encuentras a gente vendiendo ese medicamento. No, yo quiero que la Policía Nacional Revolucionaria actúe sobre eso, pero de inmediato, y que les dé durísimo, porque eso es lucrar con el dolor del pueblo. No se lo puedo permitir ni a ellos ni a nadie. No puede ser. Sí, tenemos problemas. Sí, tenemos, y hay que resolverlo todos los días de nuestra vida. Pero estamos trabajando, estamos escuchando y estamos buscando soluciones. Y eso para mí es el primer paso que hay que dar. No el único, pero sí el primero. Estamos caminando. Bien, la salud pública, como les decía, sigue siendo pública, sigue siendo gratuita para nuestro pueblo, con muchas dificultades, con muchos problemas, pero hemos buscado alternativas también. Y Fidel, desde el primer momento de la revolución, dijo que este país tenía que ser un pueblo de científicos, de gente que pensara. Y en pleno periodo especial, que le llamamos este periodo cuando se parece al campo socialista europeo, Fidel empieza a aumentar los centros de investigación, de manera tal que hoy, con esta pandemia horrible que sufre la humanidad, Cuba ha podido hacer 5 candidatos vacunales, 5. De ellos, 4 se están usando prácticamente ya. Entonces, un país del llamado tercer mundo, sin casi recursos naturales, ¿es capaz de hacer estas cosas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué nos diferencia del resto de América Latina? ¿Qué nos diferencia del llamado tercer mundo, del resto del llamado tercer mundo? ¿Qué nos diferencia? La sociedad socialista. La sociedad socialista nos permite crecer, nos permite poder tener estas cosas para nuestra gente, poderlas construir, poderlas después repartir. Aquí no hay competencia con empresas químicas, con empresas farmacológicas, no. Aquí tenemos distintos institutos, está el FINLA, está el otro y el otro, todos haciendo investigaciones por el bien del pueblo y todos cooperando unos con otros para que sus vacunas ayuden al pueblo. La única competencia que hay aquí es quién le sirve mejor al pueblo, quién puede ser más útil al pueblo. Esa es la única competencia que hay y eso me encanta, de verdad les digo. Yo puedo ser muy crítica y lo soy realmente. Pero ante todo, respeto y admiro a mi pueblo, porque lo he visto también. A pesar de todos esos muchachos que vieron ustedes tirando piedra y qué sé yo he visto a muchos otros más trabajando en las zonas rojas, metiéndose allí, arriesgando su vida. Y no solo estoy hablando de profesionales de la salud, fíjense, estoy hablando de estudiantes universitarios de cualquier carrera. Muchos de ellos dieron el paso al frente, limpiaron los pisos, dieron comida, repartieron alimentos en las casas y en los lugares donde estaban los aislados con el COVID. Teniendo miedo, por supuesto que sí, pero venciendo el miedo y creciéndose como seres humanos. Esa es la juventud de mi pueblo. Esa es la que yo admiro, respeto y a la que le doy toda la confianza para continuar en el futuro. Reformas económicas se han hecho muchas en los últimos tiempos. Desgraciadamente para mí, fíjense, estamos hablando con una ciudadana de Cuba, militante del Partido Comunista, pero que no dirige ni en su casa, porque a mí mis hijas me mandan en la casa, así que no dirijo nada. Pero mi opinión personal
es que tenemos un serio problema con esta cosa de cuenta propista, es decir, de trabajo por cuenta propia. Eso para mí es un cáncer en la sociedad socialista, porque decía Carlos Marx que la gente piensa según vive. Si tú empiezas a vivir solamente en beneficio de tu bolsillo, de tu riqueza personal, se te puede olvidar fácilmente que vives en una sociedad diferente. Eso es un riesgo tremendo que estamos enfrentando. Hay que combatirlo, hay que trabajar con la gente. En este momento de pandemia, fíjense, muchas de estas personas cuentapropistas han dado el paso al frente y también han ayudado con proyectos, con soluciones a problemas que vive el país. Sí, lo han hecho. No son todos, por supuesto, pero eso habla de que hay una conciencia social de base importante que tenemos que saber explotar. La cuestión es que hay que trabajar con ello. Me gustan más las cooperativas y en los últimos años se han ido formando más cooperativas de servicios. Nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil trabajar desde ese punto de vista. Pero también tienen que funcionar bien las cooperativas, no pueden ser impuestas, tienen que ser que la gente lo decida por sí mismo. Bueno, hay que solucionar estas cosas, pero la educación y la salud en Cuba son gratuitas. Y son gratuitas porque es un país socialista. Y si eso se pierde, entonces dejamos de ser socialistas. Así de simple. La sociedad socialista tiene que dar la salud como un derecho al ser humano y la educación como un derecho al ser humano. Y eso es inviolable. Inviolable. Y ahí también hay seguridad en el futuro. Educación y salud totalmente gratuita. Los médicos cubanos son seres humanos. La mayoría son fantásticos, se los puedo asegurar porque yo he trabajado con muchos de ellos, de distintas generaciones. Y me he ido a trabajar, por ejemplo, a Argentina, a la parte más desaparecida del planeta. Ahí he ido a trabajar con una brigada médica, por supuesto Che Guevara se llama la brigada, formada casi siempre por jóvenes educados en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Y estos muchachos me hacen sentir como la gallina con sus pollitos. ¡Ay, qué orgullosa me siento de ellos! Porque es lo que mi pueblo les ha dado, lo mejor que hemos podido brindarles, ¿verdad? Y ellos han sabido después replicar esto en sus propias culturas, en sus propios pueblos. Y eso es lo más hermoso que hemos hecho en los últimos años, desde mi punto de vista. Entonces, fíjense, seguimos formando generaciones de médicos que dedican lo mejor de sí a su pueblo. Eso es importante. Generaciones de médicos dispuestos a trabajar en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, por salvar la vida de un ser humano. Eso es importante. Entonces tenemos una base muy buena, muy sólida, para seguir creando, para seguir formando nuevas generaciones. Errores vamos a cometer siempre. En el trayecto de la vida se van cometiendo, pero tenemos que saber ir resolviéndolo. Y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos hombres y mujeres en este país capaces de llegar a la gente, capaces de convencer con su actitud y con su ejemplo para poder continuar adelante. Tengan confianza en nosotros. La Revolución Cubana ha pasado por mucho. Yo creo que uno de los momentos más difíciles fue el llamado periodo especial. Fue de verdad muy duro. Pero yo les voy a contar una anécdota para que ustedes vean cómo es mi pueblo. En ese momento, el periodo especial, no había medicina ninguna, igual que ahora. Estábamos con una carencia extraordinaria de medicamentos. Y cada vez que yo tenía alguna donación, yo guardaba un poquito de medicamento para los pacientes más humildes, para la gente que llegaba a Cuba, que no tenía, a mi consulta, que no tenía, por ejemplo, familiares fuera de Cuba que le pudieran mandar algún medicamento. Bueno, eso yo trataba, ¿no? A eso trataba de priorizarle, de guardarle las donaciones que iba recibiendo. Ese día me llegó una mujer con 2 hijos, los 2 asmáticos severos, y no tenía nada que brindarle. Son gente muy humilde, ella era una mujer muy humilde, y yo no tenía nada que brindarle, entonces estaba muy ansiosa, y cuando ella entró a la consulta me vio la cara y empezó a sonreírse. Y yo le dije: negra, ¿pero de qué tú te estás riendo? Yo me estoy muriendo porque no tengo nada que darle a los muchachos hoy, y tú... Y me mira y me dice: doctora, usted no ve, yo soy una mujer negra, muy humilde, mi papá era pescador.
¿Cuándo en la vida yo iba a pensar que una doctora blanca como usted iba a estar tan preocupada porque no podía ayudarme? Usted ve que eso nada más pasa en esta sociedad. No se preocupe, doctora, vamos a subir, vamos hacia adelante. Aquella mujer es la expresión de mi pueblo, de esa fe, de esa confianza, de ese amor a la revolución. Entonces, por eso les digo que pueden confiar en nosotros. El pueblo cubano tiene una estirpe extraordinaria que viene desde mucho atrás y que con la revolución se ha acrecentado enormemente. Vamos a seguir adelante. Como les decía, Cuba logra 5 candidatos vacunales. En este momento se está usando Abdala, Soberana 2, Soberana Plus y nos queda Soberana 1 y Mambisa. Son las 5 candidatos. Ya se están vacunando a los niños también. El día, por ejemplo, 15 de septiembre comienza la vacunación de los niños de la primaria donde yo trabajo, sí, en el Centro de Estudios Che Guevara. Y ya a finales de noviembre debemos estar terminando con la vacunación. Claro, teníamos el problema, por ejemplo, Abdala es mucho más corto, entre uno y otro son 14, 15 días entre una dosis y otra, pero Soberana son 28 días. Y entonces eso alarga más, pero es la que más estamos usando en los niños, Soberana. Soberana 2 y después terminamos con Soberana Plus, que les da como un completo a la inmunidad, ¿no? Está buena, está reaccionando muy bien. Los niños han hecho, en la prueba que se hizo, en el ensayo clínico, hicieron una reacción fantástica, de un 98% de reacción inmunológica. Eso ha sido muy bueno. Y hay mucha seguridad, ¿no?, en hacerlo. Ahora, el bloqueo impide que nosotros podamos tener todas las vacunas que quisiéramos. Cuba puede hacer más de 10 millones de dosis de vacuna, pero el problema está en los recursos. Si no nos llegan los recursos, no podemos hacer esa cantidad de vacunas. Siempre vamos a intentar hacer el máximo. Primero vamos a vacunar a toda nuestra población. A finales de este año debemos haber concluido los 11 millones de habitantes y medio que tiene Cuba, deben estar totalmente vacunados, los menores los mayores de 2 años. No vacunamos a los niños menores de 2 años. Deben estar vacunados a finales de año. Y por supuesto, tenemos, por ejemplo, con Irán, hemos tenido un intercambio muy interesante con vacunas. Es posible que ellos ya también puedan empezar a producir nuestras propias vacunas y a ponérselas a su población. Hemos tenido algunos contactos con Argentina, con México. En definitiva, estamos viendo distintos proyectos, distintas posibilidades. Venezuela, por supuesto. Pero estamos esperando la posibilidad de recursos para poder hacer mucho más masiva la producción de vacunas. Está garantizado el éxito, lo único que nos hace falta es la materia prima. Con ello podemos producir. Vamos a priorizar a países, por ejemplo, también como Haití, que no tiene cómo comprar vacunas de ningún lado, ¿no? Entonces vamos a trabajar con OMS, con la Organización Mundial de la Salud, para ver cómo les hacemos llegar estas vacunas que no sean pagadas, ¿no?, que sean gratuitas totalmente al pueblo. Hay que buscar estos mecanismos también. Con Rusia tenemos las mejores posibilidades, con los chinos también hemos tenido mucho intercambio de conocimiento, que para nosotros es muy importante, porque la experiencia, por ejemplo, que pueden tener ustedes en Rusia en este momento con las vacunas, más las nuestras, podríamos hacer cosas mucho más interesantes, más importantes. Así que el intercambio siempre es muy bueno y siempre es muy positivo. Y eso es lo que yo creo que tenemos en el futuro, ¿no? Hay abiertas todas las puertas. En este momento científicos rusos y científicos cubanos están en contacto y vamos a continuar, por supuesto, a hacer toda la cooperación que podamos juntos. Ese es el futuro de la humanidad, unirnos para poder vencer estas enfermedades y para poder proteger al mundo. El Centro de Estudios Che Guevara, desde su creación, fíjense que digo creación y no fundación porque todavía no estamos inaugurados oficialmente, pero se trabaja mucho con toda la obra de mi papá y hemos publicado muchísimo. No les puedo decir el %, pero
puede ser más de un 90% aproximadamente de todo lo inédito que el Che dejó. Lo más importante del centro es que logramos entrar ya en la memoria del mundo, es decir, la UNESCO reconoce la obra del Che como parte de su memoria universal. Y eso es importantísimo porque demuestra que es un hombre, una obra que debe ser protegida para que las nuevas generaciones la puedan conocer. Trabajamos directamente con una editorial australiana que se llama Ocean Press y con ellos, bueno, hemos ido repartiendo y buscando distintos impresores en distintas partes del mundo para la obra del Che. Se ha trabajado mucho todo lo que es economía, desde que él comienza, los primeros folletos que hace, por ejemplo, el viaje en motocicleta, Notas de viaje se llama el libro, al cual yo tuve el honor de hacer el prólogo y fue para mí muy bonito porque cuando mi mamá me dio a leer este manuscrito, todavía no era un libro, yo tenía apenas 16 años y ella no me dijo quién lo había escrito. Comencé a leerlo y en las primeras hojas ya estaba enamorada del muchacho que había escrito aquello y después me di cuenta que eran mis papás. Pero era la cosa lógica, es decir, el muchacho con deseos de aventura, de conocer el mundo, que quedaba plasmado de una manera muy jovial, porque lo escribe con apenas 23 años, por tanto es muy fresca la forma de decir las cosas. Ese es uno de los primeros títulos, de ahí hemos empezado ya a publicar prácticamente todo lo que estaba en nuestro alcance. Es difícil a veces las publicaciones, ustedes saben, por las cuestiones económicas, por todo lo que hay que negociar y la seguridad de que sea bien traducido en distintas lenguas, todas esas cosas. Mi mamá hizo después un libro muy hermoso que se llama Evocación, que es la historia de ella como cubana, pero su encuentro con el Che después es una historia de amor fantástica, muy linda y quizás da la imagen completa del ser humano, ¿no? Porque no es solamente el político, revolucionario, el guerrillero, el combatiente, sino el hombre en toda la plenitud de la expresión. Ahora, hemos publicado casi toda la obra, seguimos trabajando en ello, sobre todo trabajamos mucho en los proyectos de discusión, es decir, cuando se cumple un aniversario, por ejemplo, del hombre y el socialismo en Cuba, que es uno de los pequeños folletos más importantes para mí que el Che deja escrito en forma de carta de contestación a una persona, esto lleva también un análisis, una discusión, y en ese análisis, en esa discusión empiezan a salir proyectos, empiezan a salir análisis y todo eso se puede recoger en un nuevo libro. Entonces, bueno, trabajamos desde este punto de vista también buscando alternativas, buscando experiencias nuevas a lo que el Che nos dejó escrito. El centro de estudio trabaja también con los niños, los jóvenes y los adolescentes, es un trabajo muy bonito desde el punto de vista de ver cómo ellos integran la figura del Che a la actualidad suya. Estamos trabajando también con el Ministerio de Educación del país, también un poco para mejorar cómo los muchachos aprenden a conocer al Che, ¿no? Hay muchos proyectos en ese sentido y es muy lindo, la verdad el trabajo del centro es hermoso, pero todavía estamos, como decimos, en pañales, ¿no? Estamos comenzando. Hay situaciones siempre con la gente que trata de usar la imagen del Che para lucrar o simplemente para cambiar la realidad que él señaló, que él vivió. También los hay, sí. Hay mucha bibliografía escrita sobre mi papá y debo decirles que no recomiendo ninguna, la verdad, porque siempre carecen de cosas muy importantes. Por ejemplo, la de John Anderson, que se les abrió los archivos personales del Che para que trabajaran esa biografía y qué sé yo,
no habla de un hombre nuevo, no habla de la cosa más linda que el Che legó, que es la formación de un hombre nuevo en una sociedad diferente. Así, ¿no? Está, por ejemplo, la biografía de Taibo, tiene errores históricos. Está la biografía de otro mexicano que fue desastrosa, estaba pagada por la CIA, una cosa horrible. De algún francés que también hizo una obra no muy llamativa, por no decir otra palabra. Y así, yo creo que el mejor biógrafo de Che es él mismo, porque desde que tenía 17 años él va escribiendo prácticamente todo lo que le ocurre. Entonces, el Centro de Estudio tiene ese nuevo proyecto de hacer toda una recopilación de la vida y obra del Che y hacer, bueno, una entrega total para las nuevas generaciones. Eso es un proyecto futuro que nos queda. Estamos trabajando también el Che y la medicina, como un nuevo proyecto de libro. Es decir, tenemos varias cosas por hacer. Todavía hay camino que recorrer en ese sentido. Las publicaciones en ruso realmente tenemos muy poco. Yo creo que solo hay un libro. Yo estaba buscando el nombre de este escritor porque es quizás la única biografía que hay en ruso que yo conozco, fíjate, que se llama Josef Lavresky, algo así, ¿no? Lavresky. Yo soy muy mala pronunciando nombres, imagínense en ruso. Pero esta biografía se puede leer, está en castellano, está en español, y se puede leer, no es mala, no es una biografía mala, pero muy simple, ¿no? Es una cosa muy, muy simple. En algunos aspectos el autor trata un poco de sin discutir con el Che, demostrar que no estaba de acuerdo con algunas cosas que el Che decía o hacía, pero bueno, le faltó profundidad a la hora de la discusión. Hay otros artículos en ruso que sí me han dicho los compañeros del centro que han visto, pero yo, por ejemplo, no puedo decirle que los haya leído. Bueno, la verdad es que, bueno, mi ruso es nulo, así que tienen que estar en español para yo poderlas leer. Las traducciones son, ustedes saben, difíciles y no siempre son correctas. Entonces hay que tener mucho trabajo, mucha delicadeza con eso, mucho cuidado con eso. Pero vamos a ver qué podemos hacer en el futuro, cómo podemos interactuar mejor en este sentido desde el punto de vista del Centro de Estudio Che Guevara para la posibilidad de que ustedes puedan usar mejor la obra del Che, la de él, no la que otros escriben sobre él, sino lo que él mismo fue escribiendo, lo que él mismo fue diciendo, me parece más interesante y mejor. Es decir, es mejor discutir directamente con él que no con lo que una tercera persona piense que el Che dijo o dejó de decir, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto podemos trabajar, tenemos campo para trabajar. Ahora, las otras preguntas que me han hecho con relación al Che son más de la parte actual, ¿no? Ustedes saben que los hombres viven en épocas diferentes, en momentos diferentes. Nosotros no podemos sacar a la persona del lugar histórico que le tocó vivir. En la época en que Papi vive, él decide que hay que hacer movimientos guerrilleros para poder llegar a liberar a un pueblo, porque eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento, es lo que existía en ese momento. Él no impuso esas cosas, sino que trató de ayudar a los movimientos revolucionarios que existían en la época. Pero él era consciente de algo. Primero, que las revoluciones no se pueden exportar. Las revoluciones tienen que tener una base para que puedan crecer y desarrollarse. Y esa base lo dice en última instancia el pueblo. Son los que deciden cómo hacerlo, qué vía utilizar, cómo llegar al poder. Claro, la parte mejor y más fácil, y sería la idónea, es si no tendremos que enfrentarnos desde el punto de vista de la guerra. Una guerra civil es devastadora para un pueblo. Eso lo ha vivido Colombia, por ejemplo, muchos años, Venezuela, lo han vivido muchos países de la región.
y ustedes mismos como pueblo ruso saben de lo que estoy hablando, ¿no? Una guerra civil es realmente devastadora. Pero usar digamos, las herramientas del capitalismo para llevar al socialismo es muy difícil también, muy difícil. Pero, por ejemplo, Chávez hizo algo que Allende no pudo hacer en su tiempo, y fue que cuando toma el poder en Venezuela, lo primero que dice es: juro sobre esta moribunda constitución. Él utiliza la palabra moribunda constitución. Y la primera obra que hace la Revolución de Venezuela es una nueva constitución. Y eso es clave, porque en un país como los nuestros, cuando usted toma el poder por estas vías, llamamos entre comillas democráticas, cuando usted llega al poder de esa forma, usted tiene una constitución, que son las leyes magnas de un país, que están hechas por la burguesía nacional para seguir mandando, para seguir gobernando eternamente. Por eso la hicieron, ¿no? Lo primero que hay que hacer es cambiar esas leyes arcaicas que te permitan hacer de verdad cambios profundos en la sociedad para poder avanzar. Aún así es difícil. Miren lo que está viviendo Venezuela en la actualidad. No es fácil estos cambios profundos en una sociedad donde todavía hay grandes empresas y grandes intereses capitalistas. Por ejemplo, Chávez hablaba, o Maduro hoy habla, y muchos de los periódicos, de las revistas venezolanas dicen lo contrario, o critican al mandatario, o dicen cualquier barbaridad. Y tú dices, bueno, ¿y la gente qué lee? ¿La gente cómo se informa? ¿Qué comunicación les llega al pueblo? Muchos de ellos están manipulados por la derecha, muchos de ellos están manipulados por las burguesías nacionales, y eso influye en la conciencia popular, y eso hace muy lento el proceso revolucionario, porque la gente se confunde. Si toda la vida ha escuchado un programa, si toda la vida ha visto la televisión de su país, y de pronto te están diciendo que esa televisión lo único que hace es decirte mentira, ¿por qué tú vas a creer eso? Es difícil, ¿verdad?, enfrentarse a eso. Yo he visto, por ejemplo, en Italia, la RAI, no puedo decirle si es la 1, la 2 o la 3, no me acuerdo el número, pero una de ellas ponía un cintillo que con las imágenes, por ejemplo, una policía echándole agua a los jóvenes, y abajo decía la represión en Venezuela. Y cuando yo miré la imagen, dije, pero si esto no es Venezuela, el uniforme era totalmente diferente, era en Chile, no tenía nada que ver con Venezuela, pero la televisión italiana decía que era Venezuela. Ahora dígame, ¿por qué los italianos van a pensar que eso es mentira? Ellos no conocen la diferencia de uniforme en los militares latinoamericanos, no tienen por qué conocerla. Entonces se tragan eso porque es la televisión de su país. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestros pueblos, es decir, que a pesar de los cambios que tratamos de hacer, a pesar de que llega al poder un hombre o una mujer con deseos de cambios profundos, las leyes arcaicas que hay se lo impiden. Si no las cambias a tiempo, es fatal, sucumbe. Miren lo que pasó en Brasil con Lula, por ejemplo. Preso sin ninguna causa demostrada, pero preso. ¿Cómo es eso? Por las leyes del país, por la Constitución que no se cambió nunca. Entonces es muy difícil cambiar de poder, cambiar profundamente a un país si tienes leyes que te lo están impidiendo continuamente, ¿cierto, no? Entonces, claro, tienen que hacerse esos cambios para poder trabajar de verdad, llegar a la gente, convencer a la gente. Y lo otro que nos hace muy difícil a veces los cambios en América Latina son los ejércitos, porque los ejércitos latinoamericanos casi todos están formados en las escuelas de Estados Unidos de Norteamérica. Los dirigentes mayores de los ejércitos latinoamericanos están todos pagados por las escuelas estadounidenses, y eso es fatal, porque los dominan, los mandan, los manipulan, y ahí vienen los golpes militares, que es lo que pasó con Evo también, y lo que intentaron hacer con Chávez también. Es decir, es difícil poder hacer un cambio radical en un país
si tú no cambias también todo ese tipo de mentalidad y todos esos órganos represivos que han existido durante muchos años y que ahora tienen que estar al servicio del pueblo. Es bien difícil, más ponle encima la propaganda estadounidense. Por ejemplo, ¿por qué castigan tanto a Venezuela? Simple, porque el petróleo venezolano durante años y años fue vendido a Estados Unidos, el barril de 5 a 7 dólares, de 5 a 7 dólares el barril de petróleo. Ahora tienen que comprarlo al precio del mercado internacional, muy caro para Estados Unidos, suficiente para que le hagan una guerra total a Venezuela. Es el kit de la cuestión. Cada vez que tocamos algo económico, algo que implique un gasto para Estados Unidos, ahí empiezan las guerras contra nuestros pueblos. Eso es lo que ocurre normalmente en el mundo que estamos viviendo. Por eso hace mucha falta la solidaridad y hace mucha falta este tipo de comunicación con la gente de pueblo, hablar de lo que nos pasa, de lo que vivimos, de lo que sufrimos, de lo que queremos, de lo que amamos como pueblos. Hay diferencias seguramente entre el pueblo ruso y el pueblo cubano, muchas, porque somos culturas diferentes, pero también hay cosas que nos van a unir históricamente y nunca vamos a olvidarlo. Yo nunca puedo olvidar, por ejemplo, el libro que leí siendo un adolescente, que en ruso sería Kak Sakalala Stal, así se templó el acero. Fantástico, es un libro que habla de un pueblo que amo, que respeto, que admiro. O leer los libros de Boris Polivoy, por ejemplo, Mi ser querido, Yo respondo por todo. Fueron los primeros libros que leí como estudiante de medicina. Es hermoso poder buscar las cosas que nos comunican y que nos unen como pueblo. Sé que se van a reír bastante porque mi ruso es pésimo, pero hay cosas que son muy hermosas para todos. Nie znichli duda się żorazi, siede zamerlada utra, nie znali kamen i dorazi, más kov nie wieczera. Son cosas para toda la vida. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros siempre y siguen haciendo. Gracias por existir, gracias por resistir y gracias por ser amigos para siempre. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poderme comunicar con todos ustedes. Agradecerles, por supuesto, al Comité de Solidaridad con Cuba, a todos los amigos solidarios con Cuba, a todos los que luchan contra el bloqueo y permiten, por supuesto, estos programas. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por que José Martí siempre decía que los hombres que reconocen las virtudes de otro hombre es porque las llevan en sí mismos. Y eso es fantástico. Cuando los hombres son capaces de ser solidarios con otros pueblos tan distantes y tan diferentes culturalmente, es porque tienen dentro de sí lo mejor que puede tener un ser humano: amor y amistad. Muchas gracias.